¿Cuántos han experimentado alguna vez el silencio de Dios? Cuando más necesitamos escuchar a Dios, al tomar decisiones en un problema, en una prueba, a veces Dios calla, ¿verdad? O no sabemos cómo buscar la voz de Dios. Personalmente, hace mucho tiempo yo me cansé de escuchar a los hombres. Aunque tengo mi pastor, aunque escucho predicaciones, hombres que me inspiran, me cansé de ser guiado por los hombres y me determiné a ser guiado por la voz de Dios. A través de su palabra, a través de los acontecimientos, a través de muchas cosas, trato a diario de buscar la voz de Dios. Debe ser un desafío en nosotros, amén. Debe ser una búsqueda. Pero Dios, que es tan especial, nos ama tanto, le gusta hacerse sentir, amén. Como cuando tenemos una pareja muy sensible, que le gusta ser mimada, le gusta ser consentida, le gusta ser atendida. Así es Dios. Dios le gusta llamar su atención a través de una relación genuina y especial con cada uno de nosotros. Por eso no existe una manera de orar, cada uno ora como puede conectarse con Dios. No existe un lugar o una hora precisa donde Dios hable, no, Dios habla como Él quiera, amén. Nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios lo hace como Él quiera, no se puede encerrar a Dios en ese concepto. Pero a cada uno le corresponde buscar la manera de Dios para con nosotros, amén. Y quiero tratar dos historias en esta mañana muy impresionantes que van a marcar un antes y un después de lo que Dios está buscando que se reproduzca en la congregación, en su iglesia. Y quiero que me acompañen en el libro en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 15. Vamos a recordar una historia que muchos de ustedes ya conocen, pero a través de esa historia vamos a aprender algo nuevo hoy en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan la historia de la mujer que le pide a su esposo que permita que el varón de Dios viva en su casa? Una vez la hablamos aquí en la congregación. Vamos a recordarla para tomar algo especial de esa historia. Entonces dijo, versículo 15, dijo entonces, llámala. Le está hablando Eliseo a su criado Giezi. Le dice, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, 4 versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y él murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enabaldar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿A tu hijo? Y ella respondió, bien. Primero dijo, paz. Ahora dice, bien. Y su hijo ha muerto. Luego que llegó donde estaba el varón en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado nada. Ella dijo, pedí yo hijo a mi señor.
¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después se subió nuevamente, se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que entró ella, se echó a sus pies nuevamente y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Cuántos se acuerdan de esta hermosa historia? Cuando yo veo la vida de los profetas como Elías, Eliseo y ahora la vida de Jesucristo, me impresiona, me impacta saber nosotros de cuántas cosas nos estamos perdiendo en el mundo espiritual. Somos tan naturales y tan carnales que nos acostumbramos a lo que la vida ofrece. Amén. A lo que nosotros podemos construir, hacer o dedicarnos. Pero nos estamos perdiendo de cosas sobrenaturales, como es ser instrumentos en las manos de Dios, para su gloria y su honra. Al revisar esa historia, quiero sacar 6 cosas especiales que vamos a ver aquí y pasar a la segunda historia para que confirme lo que el Señor nos va a mostrar hoy en el nombre de Jesús. Primero, esta mujer en medio de un problema que ella no buscó, porque también hay problemas que vienen por causa de nosotros, ¿cuántos lo saben? Hay problemas que llegan solos y hay problemas que uno mismo se busca. Ella no busca este problema, ella no estaba pidiendo hijo, es Eliseo quien le ofrece un hijo, pero en un problema no buscado, Dios tenía una solución no pedida. Amén. En un problema que no le competía a ella, Dios también tenía una solución. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica a través de esta mujer en su fe y en su manera de actuar. Segundo, ¿cómo es la reacción de un hombre o de una mujer de Dios al ver una situación así? ¿Usted se imagina si el niño no hubiera sido enviado a donde su madre, sino que se hubiera quedado con su padre y hubiera muerto en los brazos del padre? ¿Qué hubiera pasado? Quizá la historia hubiera sido diferente, ¿verdad? No habíamos visto la noticia de una resurrección. ¿Por qué? Porque el hombre, como buenos sacerdotes, estaban ocupados de hacer los quehaceres naturales. ¿Amén? El hombre, su esposo, era segador, dice la Biblia, era segador y estaba ocupado de atender el trabajo, la labor todos los días. Por eso no tenía ni siquiera la capacidad de atender ¿a quién? A su hijo, pues hasta el momento su hijo tenía un dolor de cabeza. Ahora, pastor, ¿y cómo así que el hombre no tenía la capacidad? Sí, porque pues si somos hombres naturales, ¿qué vamos a hacer con un dolor de cabeza? Pues buscar una pasta, es lo más normal, ¿cierto? Si usted sufre de dolores de cabeza, un buen acetaminofén, que es bueno y bendito. ¿Cuántos dicen amén? Los que toman acetaminofén todos los días. Si usted ya sufre de migrañas, si sufre de cosas más fuertes, pues pastas más fuertes. Pero cuando uno actúa en lo espiritual, ¿qué puede hacer entonces? Si no hay pastas, ¿qué hace? Pues poner su mano, reprender el dolor de cabeza hasta que usted quede sano. Si ese día no quedó sano, vuelva a intentarlo hasta que usted vea la gloria de Dios. Amén. Hasta que logre ver esa gloria de Dios. Así que el padre envía al hijo donde su esposa, y dice la historia que él muere en los pies de aquella mujer. Ahora, ella tiene una situación, en este caso no es de vida y muerte, sino que ella es de muerte. No hay nada que hacer. La Biblia claramente muestra, cuando es traducida de los lenguajes que se escribió al latino, al español de nosotros hoy,
que claramente muchas de las historias de resurrección muestran que las personas murieron, literalmente murieron. Amén. Pero ella, al ver a su hijo muerto, decide hacer algo loco que usted y yo no haríamos, que es encerrarlo en la pieza de aquel varón donde le habían puesto el aposento, dejarlo allí y salir y buscar a quién, al profeta. Pero más que hacer un acto de fe, se mueve ella en un acto de dominio propio. Su hijo muerto, ¿qué mujer tendría esa paz que tiene esa mujer? No se lo cuenta a su esposo, no se lo cuenta a nadie, simplemente le dice a su esposo: envíame con un criado, ¿sí? Y él le responde: pero hoy no es día de visitar al profeta, ¿qué vas a ir a hacer allá? Suena como sospechoso, no es día de ir a orar. Y ella le responde: paz. La pregunta es, si ella le dio paz a él, ¿era porque ella tenía paz? ¿Sí o no? ¿Usted cree que a mí me dice mi esposa: voy a ir a visitar al pastor, cuando no la ha llamado, el día que no es de visitas, va a ir a buscarlo en el lugar donde no tiene que ir a buscarlo, y él va a quedar en paz? ¿Usted quedaría en paz? Si su esposa le dice a las 11 de la noche: voy a ir a buscar al pastor, y esa paz que tenía ella se le imparte ¿a quién? A su esposo. Amén. Pero apunte algo en su conciencia donde les voy a llevar en esta mañana. Ella le da una orden al criado. Le dice: llévame hasta el profeta, no hables con nadie, no te detengas hasta que yo te lo diga. Amén. Así es, Dios empieza la manifestación y la operación espiritual de lo que vamos a ver hoy. Y le dice al criado: no te detengas, enfocada en buscar la solución del problema sin incluir a nadie. Una persona espiritual no se enfoca en un problema, se enfoca en la solución. El hombre carnal se enfoca más en el problema. ¿Cómo voy a hacer para pagar la deuda? El hombre espiritual se enfoca en que Dios puede pagar la deuda, porque la solución, la esperanza, no incluye a nadie. Cuando una persona espiritualmente está tomada por Dios, no le cuenta a nadie sus problemas. Lo que hace es orar y depender solamente ¿de quién? De Dios. Pero tampoco usa a nadie para hacerse la víctima, ni para que tengan pesar de ella, sino que simplemente decide callar y buscar la solución del problema. Amén. Y eso es algo que Dios quiere impartir sobre nosotros, porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que por ejemplo usted va a comprar algo, a conseguir algo, y usted se lo cuenta a alguien y las cosas no se dan. ¿Ha pasado alguna vez? Y yo aprendí a decirle a mi esposa, cada que vayamos a hacer algo, como le dijo a ella, al varón aquí: calla. O sea, trato de ser espiritual, calla. Ni a nadie se lo cuente. O sea, lo que es de Dios prospera y se da. Lo que no va a ser de Dios, algo pasa. Pero cuando usted incluye personas en el problema y en la solución, van a interferir la parte espiritual. Lo está mostrando la enseñanza aquí. Ay, es que estamos clamando y yo le pido a todos que me ayuden, vamos a orar por la visa. Esa visa nunca sale. O por el crédito, y ese crédito no sale. ¿Por qué? Porque muchas personas a las que usted le abre su corazón no son personas idóneas, que en vez de ayudarte a orar lo que hacen es decir: ojalá que no le salga eso. Pero usted no se da cuenta y espiritualmente va a ser afectado. Esta mujer, instruida por Dios, tomada por Dios, decide enfocarse solamente en la solución. No murmuró ni se quejó, pues su hijo ha acabado de morir. No sale gritando ni contándole a nadie que su hijo ha muerto, simplemente se enfoca en la solución. Tercero, la pregunta de Jesse. Al intentar descubrir lo que estaba pasando dentro de ella, pues claramente dice la palabra aquí que Dios no le había revelado al profeta lo que estaba pasando. Pero ella le dijo a su esposo: paz. Ahora le dice a Jesse: me va bien. Son palabras ilógicas en una situación así, ¿verdad? ¿Cómo así que tiene paz y cómo así que ahora le va bien cuando su hijo ha muerto? O sea, no está incluyendo absolutamente a nadie en el problema. Y cuando va donde el profeta, Dios no le ha mostrado al profeta lo que está pasando. Por lo tanto, el profeta, como no sabe lo que está pasando, cuando ya le escucha a ella,
me impresiona algo, y es que ella no va a buscar la resurrección de su hijo. Yo le hago una pregunta: cuando usted ora a Dios, ¿usted le pide a Dios claramente lo que usted quiere? ¿O usted le manda señales como indirectas, no? Como hacen las personas hoy en día, ¿no? Cuando le quieren decir algo a alguien: ay, mire los estados de WhatsApp. Ay, eso sí que es. Cuando se quieren decir cosas entre familiares o los que están mal en la relación, los estados de WhatsApp. ¿Sí? No, ella le dice claramente al profeta: te dije que no hicieras burla de mí. Recuerden, el problema no lo buscó ella. Jesse, a través de Eliseo, le ofreció un hijo. Amén. Pero ella no le va a decir al profeta: mi hijo ha muerto, necesito que me lo resucites. En ningún momento en la historia se ve que ella le abre el corazón al profeta. El profeta no sabe lo que está pasando, pero ella solamente va y le reclama. Una manera de orar a Dios es reclamando las promesas de Dios. Ella no le va a pedir algo que ya Dios le dio. Escuchen lo siguiente: la iglesia no recibe lo que están pidiendo porque siguen pidiendo lo que ya Dios les dio, sin entender que hay oraciones donde usted tiene que reclamar, pelear lo que Dios ya le entregó a usted. Cuando usted vuelve y le pide a Dios lo mismo, le está diciendo a Dios: no te creí la primera vez. Es así de simple. Si usted vuelve y repite lo mismo, es como cuando un hijo o una novia quiere algo de usted y se lo repite varias veces. ¿Cuál va a ser su respuesta? Yo ya te prometí, yo ya te dije que te lo iba a dar, ¿verdad? ¿Por qué me cansas con lo mismo? Cuando tenga plata te lo doy. ¿Somos así o no? Imagínense en Dios dándonos esas respuestas a nosotros. Ya te dije que te iba a dar la sanidad, ¿para qué me pide lo mismo? Ahora pelea por tu sanidad, da gracias por tu sanidad, cree en tu sanidad. Es una manera diferente de orar. Declara tu sanidad sobre ti. Ay, pastor, es que no sabe cuánto llevo orando por mi esposo para que cambie. ¿Por qué no cambia? Porque no sabes pedir. Y si pides, pides mal. Aquí nos lo está mostrando esa mujer claramente. Ella no fue a pedir a Dios algo que ya Dios le había dado, ni algo que Dios le había quitado, porque el niño ha muerto, ¿verdad? Claramente. Ella va y le dice al profeta: ¿por qué hiciste burla de mí? Imagínense lo atrevido que tiene que ser uno en el ámbito espiritual. ¿La muerte viene de quién? ¿De Dios o del diablo? Del diablo, ¿verdad? Satanás es el que tiene el poder para matar, robar y destruir. Y muchas veces, incluso exponiéndose en la muerte, si no es la voluntad de Dios, yo puedo pelear contra el espíritu de muerte para que las personas no mueran. Cuando visitamos enfermos, cuando vemos personas que se van a suicidar, yo peleo con los espíritus de muerte. Yo no le hablo a la persona que no se mate, yo no me arrodillo a pedirle a Dios que no se muera, no. Yo tengo una batalla ¿con quién? Contra lo que está gobernando a la persona en ese momento. Y aquí la mujer claramente nos muestra que ella no le pide nada al profeta, sino que le reclama. Aunque tiene paz y dice que le va bien, ahora, ¿cuál debería ser su petición? Ninguna. Ella solo se enfoca en contar el problema al profeta, nada más. ¿Saben qué pasa con la oración cuando yo voy a Dios? Que yo le pido a Dios y muchas veces en la misma oración incluyo la respuesta. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado a veces? Y como a veces Dios le encanta hacer silencio, nos la pone más difícil y no vemos la gloria de Dios. Entonces la mujer le reclama, así que ya el profeta sabe lo que está pasando y envía. El profeta no tiene segundos para orar a Dios. El profeta acciona rápidamente en el espíritu. La mujer le está reclamando algo. ¿Qué siente usted cuando alguien le reclama algo? Usted tiene que defenderse, ¿verdad? Usted tiene que buscar corresponder a la reclamación. Usted no tiene poder, no tiene segundos para decir: voy a orar, voy a pedirle a Dios que me muestre. No, usted tiene segundos para mostrar la respuesta a una reclamación. Porque recuerden, no es una oración sino una reclamación lo que está presentando ella. Por lo tanto, el profeta sabe lo que está pasando y le dice a Jesse: toma mi báculo que va ungido, una vara que usaban los profetas, toma mi báculo, llévalo donde está el niño y lo colocas encima de él, porque yo sé que él va a resucitar con eso. O sea, él acciona, no tiene tiempo para pedirle a Dios absolutamente nada, no ora, sino que acciona ante una reclamación.
¿Usted ha visto que cuando uno hace reclamaciones al gobierno, el gobierno tiene 15 días para dar respuesta? ¿Sí lo sabían? Si usted hace una reclamación al tránsito, todo lo que usted radique tiene 15 días. Si en 15 días no hay respuesta, usted como buen colombiano tiene algo que se llama tutela. Y cuando un juzgado envía una tutela que usted ha radicado, toda entidad tiene 3 días obligatoriamente para responder. Ahí sí responden, porque ya el juzgado emitió una tutela. Amén. O sea que el profeta se mueve en una reclamación, envía a Jesse, pero lastimosamente no pasa nada al enviar el báculo, porque la mujer insistentemente le dice al profeta: vive Jehová que no te dejaré, sino hasta que tú vayas a la casa y confirmes lo que ha pasado. Sigo pensando en algo, présteme su atención. La mujer creía que su hijo iba a resucitar. ¿Por qué? Si no lo está pidiendo. Si en la reclamación, cuando uno hace una reclamación, tiene que quedar claro el derecho que usted está pidiendo, lo que usted está reclamando ante alguna entidad. Pero en lo que ella le dice al profeta, no le está diciendo que lo sane, no le ha dicho que se murió. O sea, su oración no está enfocada en eso, está enfocada, la búsqueda hacia el profeta está buscada en una reclamación. Te dije que no te burlaras de mí. ¿Han escuchado alguna esposa así? ¿Brava? ¿Cómo se ofenden porque uno se burla, verdad? Entonces, cuando un esposo sabe que la esposa está brava porque te está diciendo que no te burles, uno tiene que, bueno, ya, pasito, porque si no, se va a exponer ya el ogro allí feo. El profeta está accionando espiritualmente, no sabe qué hacer, envía una orden, pero ahora esta mujer compromete al profeta y le dice: si no vas conmigo, yo no iré. Ahora, sigue el profeta, escúchenme acá, espiritualmente avanzando. Dios no le ha dicho nada, ni siquiera le ha dicho que va a resucitar al niño. Miren el problema que tienen los pastores y los profetas, la responsabilidad que tenemos. Y cuando llega a la casa, efectivamente el niño está muerto, amén, pero deja a la mujer afuera y a Jesse afuera, y ella hace algo que hacemos todos los pastores o los líderes en algún momento cuando tenemos desafíos difíciles: postrarnos ante Dios a clamarle. ¿Por qué? Recuerden, Dios le ha encubierto lo que está pasando con ella. Ahora, no le ha dicho nada absolutamente del niño, sino que ahora la mujer ha puesto la esperanza en él. Aunque no le está diciendo que lo resucite, están esperando que algo pase dentro de ese lugar. Y por eso vemos qué es lo que hace el profeta, ¿no? Dice que entra, ora. Ahora, si usted me dice a mi pastor: tengo un familiar muerto en mi casa, necesito que vaya a ore, y como la Biblia dice que usted se tiene que encerrar a solas con el muerto, voy a encerrarlo y lo dejo allí. Yo le digo: no, quede conmigo. Estamos hablando ya de algo espiritual. ¿Por qué el profeta cierra la puerta? Porque necesita en ese momento que nadie lo vea, que nadie vea cómo se va a rendir delante de Dios. Incluso el niño está muerto. ¿Y qué guía al profeta en ese momento para que haga tal cosa o tal manifestación? Dice que Dios, el Espíritu, le muestra al profeta y le dice: súbete encima del niño, coloca tu boca sobre la boca de él. Miren la asignación tan difícil. Una cosa es que yo ore por un muerto. Si me toca quedarme solo, pues toca. Pero que Dios me diga: ahora te vas a subir encima del cadáver, así sea un niño, es un muerto, está frío, morado. Coloca tu boca encima de la boca de él, tus manos encima de las manos de él, y sopla sobre él para que él entre en calor. ¿Usted lo haría espiritualmente? Claro, porque ya conocemos que sí se puede, ¿verdad? Que la historia dice que algo puede pasar, que lo podemos intentar. Pero aquí no había una historia así, supuestamente. La mujer no está buscando una resurrección porque no ha escuchado resurrección. Estamos hablando del tiempo de los profetas. Iglesia, no habían habido resurrecciones todavía. ¿Entienden? O sea, una cosa es que yo crea en lo que yo ya he escuchado o he visto a través de la Biblia. Yo sé que puede alguien resucitar, yo lo creo. Y que Dios puede usar a quien quiera, yo lo creo. Pero en ese momento ella no está bajo esta observación. Los libros que se habían escrito hasta ese momento, o sea, los profetas, eran pocos. No estaba la Biblia como tal para la gente. O sea, no conocían historias así.
Aún así, él vuelve y ora y sigue clamando. ¿Usted se imagina el desespero de este varón dentro de ese aposento, clamándole a Dios que le dé vida, que le dé una nueva oportunidad, porque afuera lo está esperando la mamá y Jesse? Y vuelve y lo hace por segunda vez, y el niño estornuda 7 veces y entra en calor. Lo que llamamos nosotros el poder sobrenatural de Dios y la resurrección. Cuando Dios calla, en medio de las pruebas, de los problemas tan difíciles, donde no encontramos la voz de Dios, donde a veces nos desesperamos de tal manera que buscamos quizás la voz de los hombres, buscamos quizás que Dios me hable a través de un letrero, y Señor, tú no me has hablado, pero yo voy a salir caminando, y un letrero que me diga tu respuesta. O sea, uno empieza a hacer cosas locas con la intención de que Dios te hable y te confirme. Señor, si no es tuyo, que me llame la persona. Señor, si no es tuyo, la Biblia dice que lo que no es tuyo no da paz. Mentira. Yo he escuchado a muchos cristianos decir eso, pero veo a muchos hombres donde Dios les ha respondido en medio de la paz y en medio de las pruebas. Entonces no quiere decir que lo que es de Dios siempre me va a dar paz. No es así. Yo no puedo encerrar a Dios en un solo acontecimiento. Amén. Dios me habla a mí como Él quiera, y se puede glorificar en cualquier momento, en medio de la paz, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, como Él lo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta reclamación hay una acción, hay una respuesta. Ve la gloria de Dios, el niño resucita, vuelve y se le entrega. Pero ¿recuerdan cuando les dije que ella le da una orden a su criado para que la lleve hasta donde está el profeta? Ahora, escuchen lo que pasa espiritualmente. La misma orden la recibe Jesse cuando el profeta le dice: Jesse, toma mi báculo, y si alguien te saluda, no lo saludes. Si alguien te para en el camino, no pares, continúa derecho con mi báculo. Yo le hago una pregunta: ¿por qué se dan estas dos órdenes en el mundo espiritual? ¿Acaso el báculo iba a resucitar al niño? ¿Un palo tiene el poder para resucitar a alguien? No. ¿Jesse tiene el poder para resucitar a alguien? No. Pero la orden fue clara: yo te envío para que lo hagas, pero no dejes que nadie se ponga en tu camino. ¿Y qué pasa con los cristianos cuando tenemos problemas, dificultades? Que es tanta la bulla del exterior, es tanta la bulla de nuestros familiares, es tanta la bulla que nos ofrece el internet, las redes sociales, que lo poco que logramos escuchar de Dios quizás es los domingos cuando usted se congrega. De resto usted no escucha más a Dios en semana, quizás. O si va a célula, gloria a Dios por los que van a célula, porque se afirman cada día más. Pero si usted solamente es creyente de domingos, es el único día que usted logra escuchar a Dios a través de un hombre, sigue lejos de Dios. Ay, pastor, pero yo oro, yo sé que Dios está en mi casa. Amén, yo lo creo. Pero una cosa es que usted le hable a Dios todos los días, y otra cosa es que Dios hable con usted todos los días. Eso es muy diferente. Me pasó algo curioso con esta enseñanza. Ayer le dije a mi esposa antes de acostarnos: ya tengo la enseñanza, pero a veces me pasa que no logro desarrollarla. Me toca pedirle a Dios que me muestre. O sea, yo he aprendido no a hacer prédicas para entretener a la gente, ¿me entienden? No hago temas conforme a las cosas que me pasan, ni hago muchas cosas que muchos pastores hacen. Busco que Dios me hable como sea y me muestre lo que Él quiere hablarle a su iglesia. Amén. No lo que yo quiero enseñar. Yo tengo muchas cosas para enseñar. Ahora que estoy en la universidad tengo mucho material para enseñar, pero no me gusta hacer así. Así que me acosté ayer, no desarrollé la prédica. Esta mañana me levanté muy temprano y le dije: Señor, ya tengo el tema, pero no encuentro el desarrollo. ¿Y saben qué quería Dios? Cambiarme la prédica. Me cambió todo el tema por completo, me dio la palabra y me dijo: no quiero esto, te voy a mostrar algo diferente. Y me lleva a algo diferente, porque algo diferente Dios va a hacer hoy con su iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vamos a Primera de Reyes capítulo 17. Ya estamos a medio caminar, en marcha de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Ya nos muestra una poderosa enseñanza, pero vamos a Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 8. Acabamos de hablar de ¿cuál profeta? De Eliseo. Ahora Dios nos va a mostrar
otra enseñanza. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le va a hablar Dios ahora? A Elías. Versículo 9. Levántate, ved a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miren las órdenes de Dios y lógicas, ¿no? ¿Ustedes creen que una mujer viuda tiene algo para sustentar? Si está viuda quiere decir que no tiene capacidad para ayudar a nadie, ¿verdad? Pero le dice Dios al profeta: ve, porque yo ya le di la orden a ella que te va a sustentar. Ahora, mientras yo trato de leer la escritura, trate usted de comparar las dos historias para que vayamos hacia donde Dios nos va a mostrar hoy. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela a él, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esta mujer es obediente, ¿verdad? No conoce al profeta, llega a su casa, le pide agua y le dice: no solamente quiero agua, dame un pan. Es como cuando uno llega a una casa, ¿no? Ay, se le ofrece tomar algo y uno por pena dice: no, agüita. Uno espera que le den jugo, ¿sí o no? Se me salió. Y le dan agua y uno dice: ay, bueno, pilas. Uno espera algo diferente, uno por pena dice: agüita. Entonces él le dice: no quiero solamente agua, o sea, dame pan, tengo hambre. Pero miren hacia dónde Dios nos va a llevar. Así que, versículo 12, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Paren. ¿Cómo se le ocurre a Dios enviar a un profeta a una casa de una mujer que no tiene nada que ofrecerle? El profeta va con sed y va con hambre, es normal. Los profetas no tenían hogar, simplemente eran guiados por Dios en su caminar. ¿Usted cuándo escuchó que Jesús tenía casa? Cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu y empieza su ministerio, él no volvió a casa de María y José. Él salió 3 años y medio a hacer su ministerio. ¿Cómo hacía para desayunar, almorzar y comer? Pedía agüita, esperando que le dieran jugo. Pero si nadie le daba nada, mandaba a sus discípulos a pescar. Y no cualquier pescado, o sea, cosas buenas, porque él se llevó todo un equipo al servicio. Así que no solamente tenía que responder por él, sino a 12 tenía que alimentarlos, darles de comer, de vestir. ¿Y cómo hacían los discípulos para sostener sus hogares? Porque la Biblia no relata esto, ¿verdad? Pero yo no creo que Dios sea irresponsable en llevarse los 12 sacerdotes de las casas a trabajar, y sus esposas con sus hijos, si tenían esposas, porque la Biblia no narra todo esto, se quedaran con necesidad. Pero Dios tiene el control de todo. Amén. Así que escuchen lo siguiente: ella no tiene nada que comer. Dice que solamente va a cocer una harina para su último pan, porque se va a dejar morir con su hijo. O sea, un hombre de Dios siempre tiene que andar con un propósito espiritual. Por eso es que es tan difícil para los hombres naturales buscar lo espiritual. Amén. Porque a veces Dios da órdenes o nos pone en lugares, circunstancias con personas que van a tener más necesidad de nosotros, pero que nosotros tenemos el poder para suplir esas necesidades. Así que el profeta anda sin plata, lo dice la Biblia claramente, ¿verdad? Anda con hambre, anda con necesidad, y lo mandan de una necesitada mayor. Pero esta mujer no solamente tiene necesidad de pan o de agua, sino que su alma estaba ya al punto de dejarse morir. Su necesidad era tan grande, sus problemas eran tan grandes, que una viuda sufre mucho. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que uno tiene que visitar a los que están en la cárcel, apoyar a las viudas. ¿Cuántas viudas hay aquí? Aquí no hay viudas, ¿no? Apoyar a las viudas, porque son mujeres que quedan expuestas con una necesidad. Así que ella le dice: lo último que tenemos lo haremos para dejarnos morir. Versículo
Me perdí. 13. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Cómo habla un hombre de Dios? Imagínense Elías con hambre. Ya sabe que no hay pan. Llegó al lugar equivocado. Pero un hombre de Dios tiene que soltar una palabra. No importa si no hay la atención, suelta una palabra y le dice, ve, haz como has dicho. Ahora le pone una misión. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Otra orden ilógica. Escuchen, ella está para morirse, no tienen nada que comer. Ahora le dice, antes de que usted coma con su hijo, yo quiero comer primero. ¿Te parece bien? Dios es ilógico, ¿no? Por eso cuando uno intenta entender a Dios en las cosas, usted se va a acorchar. ¿Usted alguna vez cogió una calculadora científica? Qué cosa tan loca eso. Que el consciente, que el subconsciente, no. Yo solamente sé que tengo un consciente, pero yo nunca le encontré nada de eso a la calculadora. Difícil entender una calculadora científica. ¿Por qué le llaman científica? Para hombres superdotados, pero para mí no. Yo solamente sé coger las básicas, sumar y restar, multiplicar y dividir. Pero cuando me decían raíz cuadrada, raíz de 3, no, quedaba, yo decía, la calculadora lo sabe, pero no sé cómo hacerlo. Así que las operaciones de Dios son así, cosas ilógicas, incoherentes, órdenes difíciles de aprender o de entender, pero siempre tienen un plan y un propósito de Dios. Amén. Le dice él a ella, yo sé que ustedes tienen hambre, pero yo quiero comer primero, ¿te parece bien? Y esta viuda, sujeta, sumisa por su necesidad, está dándose a morir, dirá, ¿cuál va a ser la diferencia? Igual vamos a morir. Le dice al hijo, quizás esperemos un momentico antes de que partamos nosotros, démosle de comer al profeta. Así que entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, después ella, su casa y muchos días. Ay, perdón, me pasé. Versículo 13, y después harás para ti tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos toman esa palabra para ustedes? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces ella fue, hizo como Elías le dijo, comió él, ella y su casa por muchos días. Quiere decir que no solamente sació de harina a la mujer, sino que la visita del profeta sacó un espíritu de muerte de ese lugar. ¿Cuánto le costó? Un pan y un vaso de agua. Pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios, tengo algo mayor que cualquier otra cosa que me puedan ofrecer a mí. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Quiere decir que Elías se quedó viviendo ¿dónde? Qué belleza, ¿no? Fue por un pedazo de pan, por agua, y se quedó viviendo allí. ¿Están comparando las dos historias? Eliseo entró a habitar en una casa, una mujer que solicita, le pidió a su esposo que lo dejara allí. Ahora Elías no lo pidió, Elías entró. O sea, los profetas son atrevidos, pero estamos hablando espiritualmente. Amén. Después de estas cosas, cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, o sea, ya vivía con Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Miren, vuelve otra vez una mujer y hace una reclamación. No le está pidiendo algo a Elías, le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mi casa para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La mujer está brava. ¿Ustedes conocen una mujer brava? Hagan los hombres así. Cuando es tan brava es cosa difícil. Muchos hombres cuando... No hablemos de eso porque no estamos hablando de parejas. Ahí me voy por otro lado. Así que esta mujer está brava y le hace una reclamación, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso en su cama.
y se tendió sobre el niño 3 veces. Se me pasó. ¿Qué versículo estamos? 20. Y clamando a Jehová, y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Comparemos las dos historias. Dos mujeres de fe, cada una con un hijo, pero hay algo especial aquí, que ellas dos han entendido algo poderoso que usted todavía no ha entendido: el poder que hay en el aposento, el lugar donde dormía el varón de Dios. Recuerden, la tsunamita, muere su hijo, y en vez de exponer su naturaleza, decide tomar a su niño muerto y lo lleva ¿a dónde? Al aposento, habitación donde duerme el profeta que ella le había hecho, y lo tiende sobre su cama. Ahora, Elías está en casa de la mujer de Sarepta, pasa lo mismo, y él coge el niño y lo lleva ¿a dónde? A su pieza. Recuerden que ya Elías tenía pieza en su casa, había quedado allí a vivir. Lo lleva a su casa, a su pieza, lo pone en la cama, y allí clama a Jehová. Las mismas dos historias, los mismos dos acontecimientos, diferentes profetas, pero la misma gloria de Dios. ¿Hacia dónde cree usted que Dios nos quiere llevar entonces con estas dos enseñanzas? ¿Cuántas cosas te estás perdiendo tú por no estar a solas con Dios? Porque hoy la iglesia le llama lucha al estar con Dios. Porque la iglesia hoy le llama problemas de indisciplina y no le dice pereza a buscar a Dios. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento: y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Pero tienes que hacer algo: cerrada la puerta. Eliseo cerró la puerta y dejó a la tsunamita y a Jesse afuera, porque en el aposento nadie entra. Ahora Elías toma el hijo de la mujer de Sarepta, lo entra y la deja a ella afuera y lo tiende sobre su cama. Si en esa cama del profeta Elías y el profeta Eliseo hay semejante poder para resucitar, ¿a usted le gustaría echarse un sueñito ahí? No estamos hablando de la cama, estamos hablando de la presencia de Dios que moraba en esos dos cuartos de inquilinos, porque Eliseo y Elías eran inquilinos. Miren, cuando usted está bajo la gloria de Dios, cuando usted está lleno de Dios y usted llega a un lugar, en el lugar se tiene que sentir que llegó un hijo de Dios. Yo tuve un trabajo donde la jefe me decía: desde que usted entró a la empresa, yo siento que las cosas empezaron a mejorar. Sabía que yo era cristiano, mas yo nunca oré por la empresa. Pues no me convenía a mí orar por la empresa. O sea, no, ¿en qué iba a ganar yo? Nada. Yo necesitaba solamente mi salario. Pero ella aprendió a reconocer la diferencia de que cuando los hijos de Dios trabajan en un trabajo, a diferencia de los hijos del mundo. Amén. Y no solamente es la presencia que tú y yo portamos, sino también nuestra manera de actuar, pensar, reaccionar. Porque todo esto hizo que la gloria de Dios viniera sobre estas dos mujeres. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que la mujer tsunamita no había visto esto en ningún momento? Pero Eliseo sí. Acuérdense que Eliseo era la mano derecha ¿de quién? De Elías. Por lo tanto, cuando Eliseo hace semejante acontecimiento de la manera como lo hizo, ya había visto ¿a quién? A su tutor hacerlo también. Elías se había tendido sobre el niño, Elías había cerrado la puerta, había orado por él. Ahora Eliseo lo aprendió y también lo hizo con el niño que había muerto. Aunque él intentó enviar primero su báculo,
vio que no funcionó, recordó que Elías, su pastor, su líder, lo había tenido que hacer ¿cómo? Tendiéndose encima del niño. Esto para los líderes. Cuando usted quiere aprender algo, búsquelo de alguien que ya lo ha logrado. No de alguien que lo esté intentando, sino de alguien que ya lo ha logrado. Eso es muy diferente. Amén. Así que Dios nos muestra con semejantes enseñanzas que la recompensa que tú y yo estamos buscando afuera, estamos perdiendo el tiempo y no la estamos buscando adentro, donde debería ser. Nosotros todos los días salimos a trabajar arduamente por conseguir el sustento de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que trabajamos, ¿verdad? Pero cuando yo busco primeramente a Dios y le doy el lugar a Dios, lo mucho o lo poco que consiga se va a multiplicar en mi casa. Es así de sencillo. Lo mucho o poco que yo consiga, sea que me vaya bien un día o un día mal, bajo la gloria de Dios se multiplica. Ahora ustedes entienden por qué siempre los profetas o los hombres de Dios anduvieron sin dinero. Porque aunque no tenían dinero, tenían el poder para hacer la bendición. O sea, Dios no les enseñó a depender de ellos mismos, les enseñó a depender ¿de quién? Del mismo Dios. ¿Jesús anduvo con plata? No, Jesús andaba pelado. Pero ¿qué le dijo a sus discípulos cuando fueron a cobrarle el impuesto? Le dijo a Pedro, ve a pescar, porque en un pescado te va a salir una moneda. Esa moneda tendrá el valor suficiente para que pagues y nos va a quedar algo para las onzas. Y Pedro obediente. Imagínense Pedro poniéndose a calcular en esa calculadora científica como yo. ¿Cómo así que me dice el maestro que voy a ir a pescar y que dentro del pescado me va a salir una moneda? Si él piensa lógicamente, no logra ver la gloria de Dios. Pedro simplemente obedeció, va y pesca. ¿Dónde tenía la moneda del pescado? ¿En la boca o en el estómago? ¿En la boca? En el estómago. ¿Y quién se la puso ahí? Pero no, nosotros todos los días salimos por las monedas y los billetes. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Porque el que no trabaja no come, no consume. Pensamos así. Pero Dios nos dio a nosotros poder para hacer las riquezas, poder para multiplicar lo que tenemos. Que la cena está escaseando, ¿nos ha pasado? Nos pasa todos los días, ¿verdad? Porque los que mercan saben que no va a durar para siempre. El mercado es maravilloso, los primeros días donde está la alacena llena, la nevera llena, es maravilloso. Pero cuando empieza a escasear y no hay con qué comprar, ¿qué hace uno? Trabajar, trabajar y trabajar. O clamarle a Dios y orar para que eso se multiplique mientras llega la provisión. ¿Sí es? Pero miren, a mí me impresiona la actitud de estas dos mujeres. ¿Cómo dependen del lugar donde dormía el varón de Dios? Por eso la tsunamita, cuando pone la mirada en Eliseo, no fue la tsunamita, fue Dios que puso ese sentir en esa mujer para que ella recibiera la bendición de Dios. Amén. Fue Dios que inspiró el corazón de ella para que pudiera ver esa gloria de Dios en el nombre de Jesús. En el lugar a solas está la respuesta de nuestro Padre Celestial. Cuando usted le pide algo a Dios, si usted no ve la respuesta, yo le hago una pregunta: ¿usted medita a solas con Dios hasta que le responda? ¿Usted espera hasta que Dios le confirme si puede tomar esa decisión? O muchas veces tomamos decisiones y le decimos a Dios, si es de Dios, esto nos dará, si no, no, sin que Dios se haya confirmado nada. A diario hacemos así, ¿verdad? O sea, hablamos con Dios, pero no esperamos que Dios nos hable y decidimos conforme a nuestras emociones, a nuestros tiempos, a que la vida está bajo una presión en ese momento del afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad no nos deja estar a solas con Dios. El afán y la ansiedad no nos da tiempo para estar a solas con Dios. El afán y la ansiedad lo que hace es producir en nosotros una ceguera. Hacer en nosotros y de nosotros que lo que el mundo nos ofrece nos entretenga más fácil y no estemos a solas con Dios. Cuando en el lugar secreto está el secreto de todo lo que va a pasar en el público, de toda la recompensa que Dios va a traer para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Así que el Señor te dice hoy con esa palabra: aunque Dios
para hablarnos del asunto y darnos la victoria, viene para mostrarnos y confirmarnos el poder que hay en el lugar a solas con el Señor. Todo va a estar bien, dice el Señor. Actúa como estas dos mujeres en medio de la dificultad, de la prueba, y verás esa gloria prometida. Dios puede resucitar sueños, ¿cuánto lo creen? Puede pagar tus deudas, puede cambiar a cualquier persona, puede cambiar cualquier decisión, puede traer sanidad sobre ti, pero Dios quiere hacerlo a su manera porque te necesita a solas con Él. Si Elías y Eliseo vieron la gloria de Dios, tú y yo también la veremos, porque el Señor dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Así que, ¿qué impide que yo busque a Dios en ese momento? Hágase esa pregunta. ¿Qué impide que usted esté a solas con Dios? Si lo único que quiere hacer nuestro Padre es amarnos. Pero hace esa pregunta. ¿Qué impide que tú le dediques como mínimo una hora a Dios? El celular es tan poderoso, no solamente para el bien, sino para el mal. Yo no soy religioso, yo sé que todas las cosas son necesarias, pero cuando no tenemos control de ellas, se vuelven en contra de nosotros. ¿Qué es lo primero que hace un ser humano al abrir sus ojos hoy? Celular. ¿Qué es lo último que hace antes de cerrar sus ojos? Celular. Yo veo muchas parejas que salen a comer a solas, la pareja, y cada uno con su celular. Yo digo, o sea, ¿para qué la invitó? Para eso hubieran pedido algo en la casa. Pero ya no hay manera, ya no hay cómo hablar entre pareja, porque el celular consume, nos entretiene, y es algo que yo tengo que reconocerlo primeramente para que Dios pueda ayudar. Si no es el celular, la tablet, el computador, pero son las cosas que más nos quitan la energía para estar a solas con Dios. Son las cosas que más usa el reino de las tinieblas hoy para no dejarnos estar a solas con Dios. Yo no sé las parejas cómo hacen para tener intimidad hoy con el celular. ¿Será que ahora ahí sí lo dejan a solas, el celular? ¿O mientras tienen intimidad con su pareja están con el celular prendido? Yo creo que no se puede, ¿verdad? Es la única manera que usted coge el celular y lo hace a un lado. Y así mismo tiene que ver con Dios. Pero cuántas cosas nos estamos perdiendo en el lugar secreto. Y por eso la iglesia está sometida a todos los días ir en pos de las añadiduras, porque todos los días estamos buscando las añadiduras, cuando Dios nos dijo a nosotros: busca primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Pero como no estamos a solas con Dios, estamos buscando las añadiduras. Todos los días buscamos las añadiduras. Aún al profeta Dios le encubrió lo que estaba pasando con la mujer, pero un hombre de Dios siempre tiene una respuesta. Si a un profeta Dios le encubre el asunto, imagínense cuántas cosas nos encubre a nosotros a diario. ¿Se acuerdan que yo les conté el domingo siguiente después del accidente que Dios me lo había mostrado en un sueño? Que no lo tomé como importante, porque quizás no he creído que Dios me hable a través de los sueños, no le pongo cuidado. Pero hace poco me volví a soñar con un accidente y se lo dije a mi esposa y me levanté a reprender ese día. Y en el accidente moría una persona de la iglesia, no de esta iglesia sino de la iglesia principal. Y veía claramente cómo Dios me mostraba las personas de una familia en un carro que habían viajado, y la noticia llegaba a toda la iglesia porque eran personas importantes. Y me dio susto, dije yo, uy no, yo ahora sí me levanto y reprendo esto en el nombre de Jesús. Fue en los tiempos que el pastor Félix viajó a Medellín, tuvieron un encuentro hace 2 fines de semana. Y se lo dije a mi esposa, se lo conté y le dije yo, voy a orar por eso.
Ahora, le tengo más cuidado a los sueños, porque si Dios quiere abrir esa parte espiritual para hablar y mostrarnos todo lo que no vemos, Dios lo puede hacer a través de los sueños, a través de su palabra, a través de las visiones. Pero Dios quiere hablarnos. El problema es que nosotros no queremos escuchar a Dios. Dios quiere hablarnos, pero el problema es que es una batalla desconectarnos del mundo. Les dije ese día, ¿cuántos apagan el celular en las noches? ¿Por qué no lo apagan si no lo necesitan? Pero si apagáramos los celulares en la noche, los celulares durarían más, las pilas no se acabarían tan rápido. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero no, yo pongo el celular y todos dicen, no, es que es por la alarma, pastor. Está bien la alarma, pero si usted se desvela en la noche, no puede dormir por X o Y motivo, ¿qué va a coger? ¿La Biblia o el celular? Porque es una dependencia a lo natural para no ir a lo espiritual. Estamos dependiendo de las cosas tecnológicas hoy en día, que no son malas. Lo malo es no tener el control de ellas. Hace poco íbamos a presentar un trabajo a la universidad y curiosamente nos hicieron en un grupo entre argentinos, mexicanos, varias personas de a nivel del mundo, que nosotros estudiamos a nivel del mundo, y nos pusieron el tema de la pornografía. Teníamos que exponer el tema de la pornografía en una consejería. Como yo tengo una prédica de eso, el cáncer de la pornografía, dije yo, es tan chévere, ojalá. Pues yo esperé que los muchachos hablaran, éramos como 8 en el grupo, y yo esperé que ellos hablaran, pero yo empecé a hacerlo. O sea, teníamos que hacer una obra de teatro a través de una consejería. Yo empecé a redactarla cuando dice una de las líderes en el grupo, dice, ¿les parece si le pregunto al ChatGPT cómo hacer una consejería contra la pornografía? Un líder preguntándole al ChatGPT cómo hacer una consejería contra la pornografía, como si eso tuviera poder. Pero usted le pregunta al ChatGPT y se lo va a mostrar. Pregúntele cualquier cosa al ChatGPT y le muestra lo que usted necesite, ¿sí o no? Pero no tiene poder para hacerlo. Así que mientras ella lo hacía, yo solté a red y me dije yo, bueno, que se lo pregunte. Cuando yo envié el Word, el mío, que yo lo subí, le dije yo, bueno, compañero, me presenté, yo soy de aquí de Cali, me presenté con todos, quiero exponer, participar de esta manera. Si están de acuerdo, pues lo hacemos así, si no, cada uno que exponga. Cuando ella vio que yo subí un Word con 7 hojas donde estaba toda la obra de teatro, ella eliminó la conversa. O sea, se sintió avergonzada de lo que ella había dicho. Pero es que la realidad, aún en la iglesia, pastores que no tienen nada que predicar, le están preguntando al ChatGPT una prédica para el domingo, un tema para el domingo. Y hágalo, no les estoy mintiendo, hágalo. Escriban ChatGPT, prédica de la libertad, y le sale así todo un sermón con pasos bíblicos, cómo ser libre, como impresionante lo que hace esto. Y a la postre, todos estamos en una dependencia de lo que tenemos y no de lo que nos ha sido dado, que es el Espíritu de Dios. Amén. Ayer mi hijo me aterró con algo, me impresionó. El bendito control del televisor no funcionaba. Dije yo, ya me lo dañaron, porque son 3 en la casa, ¿no? 3 niños. Voy a conseguirle pilas, a ver si son las pilas. Cuando yo llegué, sale la emoción, me dice, papá, ya tengo un control. Me dice, vení, te lo muestro. ¿Cómo lo hizo? No sé. En el celular de él descargó el control del televisor. Me dice, mira, papá. Y pone el celular así, le subía, cambió, y yo decía, me quedé yo como con la calculadora científica, anonadado, loco. Yo decía, imposible esa criatura, hacia dónde va con la tecnología, pero también el peligro si no se cuida. Porque mire todo lo que le ofrece el internet a él. O sea, no lo hizo mal. Hay una necesidad en la casa, buscó cómo suplirla. En vez de ir a comprar un control, hoy los controles se pueden hacer desde el celular, para que lo apunte. Si tiene un control viejo, de los controles que usted tiene que hundir duro el botón para que coja el canal, ¿le ha pasado? Desde el celular, usted lo descarga. Pero no hay voz de Dios. No hay una necesidad de depender del Espíritu Santo.
No hay una necesidad de decirle, Espíritu Santo, muéstrame por qué mi esposa siempre hace eso, por qué mi esposo siempre hace esto, qué puedo hacer para que lo cambie. No dependo del Espíritu Santo y para preguntarle, ¿por qué hay ruina en mi casa? ¿Por qué desde que llegamos a esta casa nada avanza? ¿Quién lo puede decir? ¿El ChatGPT o Dios? Dios. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué caigo en una, en otra, en otra, en otra y no avanzo? ¿Quién tiene la respuesta? Dios. Pero Jesús dijo claramente, cerrá la puerta. Tu Padre que te ve en el secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Cuánto les alegra cuando papá les da un billetico? Los que tienen papá y son menores todavía, cuando papá lo bendice con alguito de buen dinero. ¿Les gusta o no? Chévere que papá todavía uno lo bendiga, ¿verdad? ¿Y cómo será entonces si yo voy donde papá todos los días y le hablo de mis necesidades? ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios como buen padre si sus hijos todos los días van y le buscan, no solamente para pedirle, sino para estar con papá? ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar nuestra vida si invertimos más tiempo en el lugar a solas? Si en ese lugar hay resurrección en el aposento, ¿qué cosa difícil hay entonces para Dios? Ninguna. Si en el lugar secreto resucitaron 2 niños por órdenes de los profetas, ¿qué cosa imposible hay en ese lugar secreto? Ninguna. Dios todo lo puede, pero te necesita a solas. Te necesita con los oídos abiertos. Te necesita con tiempo. Hay personas que entran al lugar secreto y dicen, bueno, son las 11, voy a estar 20 minuticos aquí a solas con Dios. Entran con reloj, con cronómetro, a ver cuánto duran a solas con Dios. Y eso es triste, ¿no? Si el Dios que nos lo da todo a nosotros, que nos da 24 horas diarias, no tenemos una hora para Él, somos hijos desagradecidos. Si el Dios que todos los días nos lo da todo, porque todos los días suple toda necesidad, no queremos buscarle, somos hijos interesados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere llevarnos a un nivel sobrenatural. Amén. A un nivel donde usted sin plata pueda bendecir a muchas personas, sin conocimiento pueda hacer muchas cosas, sin cosas que te lleven a depender de ti mismo y te ayuden a depender de Dios, puedas hacer muchas cosas por otras personas, pero primeramente desde nuestra casa. Amén. Así que Dios da una gran promesa hoy aquí. Si buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, todo lo demás nos será añadido. Diga conmigo, todo. O sea que lo primero que usted tiene que hacer a partir de ese momento es disciplinarse. ¿Cuántos tienen disciplina para ir a trabajar? ¿Porque nos toca o porque somos disciplinados? Porque nos toca. Si usted llega tarde a su trabajo, le ponen memo. Simple. ¿Y quién va con ganas a trabajar? Ay, son pocos los que van con ganas a trabajar, y más los que le tienen que madrugar. Difícil, ¿verdad? No hay ganas para trabajar, pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lee la Biblia sin ganas? Porque usted espera tener ganas para leer la Biblia. Pastor, es que no me dan ganas. Vea, yo cojo la Biblia y me da sueño. ¿Acaso usted con su máquina operando le da sueño y se puede dejar vencer? No, va a tener consecuencias. Así que todo depende de una decisión en nuestro corazón, que hoy cada uno voluntariamente va a tomar. Amén. Pero en medio de la necesidad, de la prueba, en medio de la dificultad que usted está pasando, Dios te envía a decir con esta enseñanza que todo va a estar bien. Amén. Así como la mujer tsunamita dijo paz, dijo me va bien, a pesar de que su hijo había muerto, Dios te recuerda que para Él no hay nada imposible. Si estás en necesidad, en una prueba, en alguna dificultad, si estás pasando dificultades con tus hijos, rebeldía, todo lo que esté pasando a tu alrededor, Dios te dice, te va a ir bien. Amén. Todo está bien.
una frase que recuerdo de muchas personas que se acercaron el día de mi accidente, en especial los de las ambulancias: no se preocupe, que está bien, yo no me podía parar y yo voy a estar bien, decía. Mamá por el WhatsApp me decía: va a estar bien, ya está la iglesia orando, va a estar bien. Yo, está bien. Y ya en la final, esa palabra "está bien" te da fuerzas en medio de la dificultad para creer que Dios va a hacer algo, para creer que Dios está haciendo algo sobrenaturalmente. Amén. Si usted lo cree, yo lo invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a primeramente escuchar una hermosa adoración de parte de Dios antes de ser ministrados por su Espíritu. Cierre sus ojitos y dígale: Padre, gracias, porque ya habíamos escuchado esta historia maravillosa del profeta Eliseo, Dios. Pero quizás muchos aquí no sabían que esa historia ya había acontecido también con otro hombre de Dios, con cosas muy similares en ambas historias, pero con un final feliz, con un testimonio glorioso, con un poder sobrenatural de parte tuya, Señor. Quizás lo que tú estás viviendo hoy es difícil, hoy no ves la salida, hoy sufres por aquel acontecimiento, pero esa misma historia la usará Dios como testimonio para glorificar su nombre con otras personas. Porque cuando yo le puedo decir a alguien: yo no tenía nada para comer, pero ese día Dios llegó con una remesa, esa persona va a creer en Dios. Y así como lo hizo Dios contigo, lo podrá hacer con esa otra persona, porque cada experiencia, cada acontecimiento Dios lo usa con un propósito en los demás. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por esta enseñanza. Gracias porque dos mujeres con la misma necesidad, con la misma fe, con la misma manera de actuar, Dios, con una agresividad en su carácter, no pidieron, reclamaron y vieron tu gloria, Dios. Necesitamos aprender mucho, Dios, de estas dos personas, pero también como líderes, también como profetas, como pastores, aprender también de los profetas que vieron la gloria tuya, Señor. Sin plata bendecían, sin alimento bendecían, sin muchas cosas que ofrecer, tenían lo más importante: tu Espíritu Santo, que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Y por eso hoy bendecimos, Señor, esta palabra, y te pido, Dios, que no seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Que podamos comprometernos a partir de ese momento a entender lo importante que es el lugar del aposento. Que si no hay intimidad, no va a haber fruto, Señor. Si no hay una buena relación, no va a haber una buena retribución. Si no hay un lugar a solas con mi Padre Celestial, viviré buscando las añadiduras que tú ya me has dado y me has prometido. Pero hoy decido tomar una decisión, Señor: invertir tiempo en ti, Señor, buscarte día y noche, hacer lo que tenga que hacer, Señor, hasta que logre darte ese primer lugar a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana, Dios, que tu Espíritu